Hola lectores, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el día de hoy vamos a platicar sobre el libro Mujeres de Novela de la editorial Eunza. Me da mucho gusto compartir este espacio con Sonsoles Echavarren, autora de esta obra, a quien doy la bienvenida. Sonsoles, muchas gracias por este tiempo y muchas felicidades por tu libro. ¿Cómo estás? Hola Erika, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme a hablar sobre mi libro, Mujeres de Novela, en un día tan especial como hoy, ¿no? Que es el Día de la Mujer. Así que nada, encantadísima de hablar contigo y bueno, pues con todas las personas que nos van a escuchar. Muchas gracias. Perfecto, si me permites, voy a dar un breve resumen de tu trayectoria para que la gente Ujú. te conozca. Sonsoles es periodista especializada en familia, educación y mujer. Trabaja en Diario de Navarra. Ha ganado varios premios periodísticos como el Concha García Campoy en 2017 en la modalidad de prensa escrita y el del Instituto Valenciano de Infertilidad en 2019. Además, es profesora asociada de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Mujeres de Novela es su segundo libro publicado, tras Las Reinas del Patio, historias cotidianas de las familias de hoy, de 2017. Sonsoles, sin duda tu trayectoria es muy amplia e interesante, lo que hace que tu libro sea muy atractivo y de mucho valor para los lectores. Pues muchísimas gracias por esta presentación tan estupenda que has hecho. Solo un pequeño inciso que es bastante nuevo, claro, por eso tampoco lo sabíais, que es que he publicado el tercer libro, ahora, ahora, ya hace 2 meses y medio, en Navidad. Es una recopilación de artículos de opinión sobre la pandemia, se titula Camino sin abrazos. Y bueno, pues recoge los artículos que yo he escrito sobre mis vivencias y los pensamientos en el año de la pandemia. Ese ha sido el tercer libro. Excelente, pues muchas felicidades por esa publicación también. Gracias. Muy bien, Sonsoles, ya para abrir conversación sobre este libro Mujeres de Novela que estamos celebrando el día de hoy, en tu libro narras 15 historias de mujeres ordinarias, entre comillas, ¿no? Que vivieron durante el siglo XX. Eso es. Cuéntanos, por favor, cómo y cuándo surge este libro. Vale, perfecto. Mira, os voy a enseñar, aunque bueno, se ve al revés, pero bueno, aquí veis la Se portada ve del libro. perfecto, sí. Mujeres de Novela, 15 vidas extraordinarias del siglo XX. Bien, pues os cuento. Yo comencé a escribir estas historias hace un par de años en el periódico en el que yo trabajo, en Diario de Navarra, porque yo tengo una sección semanal que se llama Historias Familiares, en la que cuento, bueno, pues anécdotas y sucesos de la vida diaria, pues que nos afectan pues a todas las familias, ¿no? Sobre todo a las familias con niños pequeños. Eh, Acontecimientos que, bueno, algunos pueden ser más divertidos, otros no tanto, pero yo siempre intento darles un poquito de humor, ¿no? Para que la realidad no sea tan dura. Entonces, dentro de esta sección de historias familiares, yo una vez al mes empecé a escribir historias de mujeres. ¿Y esto por qué ocurrió así? ¿Por qué sucedió? Pues bueno, la primera historia que escribí fue la de mi abuela. Ella es Lari Fernández, mi abuela materna, la madre de mi madre, que falleció en octubre de 2017. Y entonces, bueno, pues yo poco antes de que ella muriera, pues quería contar brevemente su historia, aunque luego he escrito más cosas, ¿no? sobre ella. Y así empecé escribiendo Amor por teléfono, que es una historia muy bonita, de la que luego os hablaré, y es cómo se conocieron mis abuelos. Ella era telefonista en un pueblo, en El Tiemblo, un pueblo de la provincia de Ávila, fronteriza con Madrid, una provincia pequeña del centro de España. Y bueno, pues mi abuelo era guardia civil, trabajaba, estaba destinado en un pueblo cercano al Tiemblo, y como no tenían teléfono, pues tenía que ir a poner las conferencias con ella. Y bueno, pues así, hablando, como se suele decir, se hicieron novios y se enamoraron por la voz de las conferencias. Ahora que parece algo tan novedoso, ¿no? Lo de las redes sociales de ligues, ¿no? Como el Tinder o el Meeting y todos estos sitios, pues bueno, tampoco es algo tan novedoso, porque ya en los años 40 del siglo pasado ya había personas que se enamoraban por teléfono, como fueron mis abuelos. Entonces, bueno, pues esa historia me pareció muy bonita
para contarla y sobre todo también cómo las mujeres, que había muy pocas mujeres en aquellos años que trabajaban fuera de casa, la mayoría eran maestras, enfermeras, telefonistas, como es el caso de mi abuela, y que en cuanto se casaban tenían que dejar de trabajar, no es como ahora. ¿Por qué? Porque se tenían que dedicar al marido, a los hijos y a la casa, ¿no? Entonces mi abuela toda su vida lamentaba muchísimo, muchísimo haber dejado su trabajo como telefonista, pero bueno, es que ni siquiera se planteaba que podía haber sucedido de otra manera, ¿no? Porque en cuanto te casabas tenías que dejar de trabajar. Y a partir de esta historia, todos los meses iba escribiendo una. Primero eran historias familiares, que la primera parte, por eso se llama así, ¿no? La sección historias familiares, pues de personas de mi familia. Por ejemplo, hay otra que son unas tías de mi padre, unas tías solteras, hermanas de mi abuelo. Ese capítulo se titula Los besos de las tías y a mí me parece muy bonito. Mira, os voy a enseñar la foto, Los besos de las tías. Bueno, ese niño que está subido al caballito de cartón con 11 años, ese es mi padre, ¿eh? Que ahora tiene 73. Han pasado unos cuantos años. Esos eran sus abuelos paternos y sus dos tías, Tere y María Ángeles, que habían emigrado desde el pueblo, un pueblo de la montaña de Navarra, como ocurría en los años 60, muchas personas, bueno, pues que tenían que abandonar el pueblo y emigrar a la gran ciudad, pues porque ya la industrialización pues estaba haciendo, bueno, estaba arrasando, ¿no? En el campo, y el abuelo de mi padre era herrero, era el que herraba los caballos, y entonces, bueno, pues si ya no había caballos, no se necesitaban herraduras porque había tractores y cosechadoras, y entonces, bueno, pues tuvieron que emigrar a Barcelona. Y mi padre solía ir a pasar los veranos con ellos. Entonces, bueno, a mí siempre me ha contado muchas historias de estas tías, que eran, pues bueno, las típicas mujeres, ¿verdad? Muy sacrificadas, pues que no se casaron primero para cuidar de sus padres, después de sus sobrinos, después de sus hermanos, y que han cuidado de toda la familia, y eran casi ellas un matrimonio porque vivían juntas, ¿no? Tere y María Ángeles. Y bueno, pues también las quería mucho, ya también fallecieron. Y de ellas escribí otra historia. Entonces, bueno, empecé a escribir así un poco de la gente que yo tenía a mi alrededor, y dije, pues es que aquí hay un montón de historias, no solamente las de mi familia, porque luego me decían mis amigas, oye, ¿por qué no cuentas la historia de mi madre que fue modista y tal? Otra, pues es que mi suegra también tiene una historia muy interesante porque se casó en Venezuela por poderes en la época de la inmigración. Y otro día hablando con mi vecina del tercero, con Pilar, pues que ella le había conocido a su marido en Melbourne, porque habían sido inmigrantes en Australia también en los años 60. Bueno, total, que es que yo cada vez que hablaba de este tema me salían historias como churros, ¿no? Por todas partes. Y entonces, bueno, pues así empecé a recolectarlas, ¿no? Como las florecillas del campo, y me ha salido un ramillete de 15 historias, aunque bueno, como este libro se pueden escribir otros tantos porque hay muchísimas historias y solamente hace falta ver, escuchar y mirar con atención a nuestro alrededor. Y bueno, pues al final los periodistas tenemos esa deformación de preguntar, de escuchar y de buscar historias, y sobre todo contarlas y compartirlas con los demás. Y ese fue el germen de Mujeres de Novela. Muy bien, qué interesante. Sonsoles, has comentado que tienes historias agrupadas, ¿no? Por Sí. categorías. ¿Qué grupos conforman las Pues historias de tu mira, libro? yo no había pensado establecer estas categorías, sino que yo fui escribiendo las historias. Pero claro, luego a la hora de organizar el libro, pues veía que había muchas que tenían similitudes, ¿no? Entonces por eso dije, bueno, pues las voy a agrupar, y así, bueno, pues cada uno puede leer todo el libro o las historias que más le interesan. La primera parte se titula Palabras familiares, y como digo, bueno, pues cuento estas historias de mi familia, pues de mi abuela, de estas tías abuelas, las tías de mi padre, de otra prima de mi padre, bueno, de dos, una prima carnal, de otra prima segunda, que realmente tienen unas historias fabulosas. Bueno, luego si quieres concretamos un poco más sobre estas historias. Sí, sí. La segunda parte, que es muy importante a lo largo de la historia del siglo XX, es la de las modistas, ¿vale? Porque era una de las principales profesiones que tenían las mujeres, y que además
bueno, ahora que está tan de moda el tema de la conciliación y el teletrabajo con la pandemia, bueno, pues es que si tú eras modista podías trabajar tranquilamente en tu casa mientras tus hijos pululaban a tu alrededor, les podías preparar la merienda mientras cogías los bajos de un pantalón o hacías, yo qué sé, pues una camisa, ¿no? De un encargo. Entonces, esta parte se titula Las entretelas de la historia. No sé si por allí en México habéis leído el libro El tiempo entre costuras Sí, de claro. María Dueñas, Sí. bueno, pues que aquí fue un boom, ¿no? Y luego se hizo una serie de televisión y tal. Entonces, bueno, pues estaba como muy de moda todo el tema de, pues de las modistillas, ¿no? Pequeñas de barrio y de pueblo que luego fueron prosperando y ya se hicieron, bueno, pues como Shira Quiroga, ¿no? Bueno, pues grandes ya diseñadoras con su clientela pues bastante distinguida y tal. Entonces, una de las modistas que aparecen en mi libro, que es Marilís Landa, ella es una señora de San Sebastián, que fíjate qué historia, es como la del tiempo entre costuras, porque ella cosía en San Sebastián, que bueno, San Sebastián, para los que no sepan, es una ciudad de costa del norte de España, muy cerquita de Pamplona, una hora de Pamplona en coche, y es una ciudad en la que durante muchos años veraneó la realeza española y la burguesía, o sea, los reyes, nobles, personas de, bueno, pues de gran poder adquisitivo, sobre todo de la burguesía de Madrid, pues veraneaban en San Sebastián. ¿Y por qué cuento esto? Pues porque Marilís, junto con una tía suya que era modista de San Sebastián, cosía para estas señoras que muchas eran condesas, marquesas, bueno, pues como digo, de un poder adquisitivo alto, ¿no? Y entonces ellas querían que cosiera para ellas, incluso le llamaban a Madrid también para coser y después por una serie de circunstancias emigró a Madrid y estuvo viviendo en el barrio de Chamberí, que es un barrio muy castizo del centro de Madrid, donde se desarrolla también la novela del tiempo entre costuras. Entonces, bueno, yo como digo, siempre la realidad supera ampliamente la ficción y la historia del libro, pues es la historia de una de mis protagonistas que todavía está viva y bueno, pues es una señora fabulosa, guapísima, que está jovencísima y bueno, pues que puede contar en primera persona cómo fue esa relación con aquellas señoras de la época del régimen de Franco que iban a su casa a probarse y que bueno, la postura casi era lo de menos, ¿no? Lo más importante eran los cotilleos, lo que allí se hablaba, esos entresijos, el club de campo, las puestas de largo de las hijas cuando cumplían la mayoría de edad. Vale, esa es la parte de las entretelas de la historia. Después hay otra parte que se titula Emigrantes de ida y vuelta. Y entonces ahí hablo de historias de emigración, tanto de españolas que emigraron a otros países, y ahí tengo la historia de Pilar, como os contaba antes, que es mi vecina, no digo mi vecina por decir, es que yo vivo en el cuarto y ella en el tercero, o sea, mi vecina de abajo. Y esta señora es de un pueblo de Teruel, de una provincia de Aragón, que en los años 60 emigró con una expedición que montó bueno, la Iglesia Católica en España para que las mujeres solteras que quisieran prosperar y trabajar y aprender inglés emigraran a Australia y allí les daban clase de inglés y les organizaban también como unos encuentros con españoles varones que también estaban allí trabajando pues en la madera, en el eucaliptus sobre todo, y en el centro español pues había bueno, pues mucha gente que se conocía y ya se emparejaron allí, ya le conoció a su marido, que era de Pamplona, en Melbourne, nada menos, y bueno, pues finalmente se casaron y tienen 6 hijos y creo que 15 nietos, un montón. Luego está la historia de Mari, que es la madre de un amigo mío, que bueno, ella es una gallega que emigró a Londres en los años 60. Esta también era una emigración muy típica, ¿no? La de los gallegos. Bueno, de hecho, en América Latina muchas veces a los españoles, sobre todo en Argentina, ¿no? Se les llama gallegos, ¿no? Parece que todos los españoles son gallegos, no es así, pero sí muchos, ¿no? Entonces, esta gallega se montó en un barco en Vigo, fíjate, con 17 años, se fue a Londres sin saber una palabra de inglés y bueno, pues allí estuvo trabajando en la hostelería, en hoteles, en restaurantes y allí también conoció a su marido, que también era otro gallego que estaba allí trabajando y bueno, luego volvieron a España. Esas son las historias de las emigrantes españolas, pero luego también están las inmigrantes que vienen a España, como es el caso de Marta,
Marta es una señora de Bolivia que estuvo cuidando de mi abuela, de esta abuela, cuando era mayor, pues bueno, tenía una persona, voy a buscarla, que esa es bonita, esa historia. Esta señora, bueno, pues la verdad que para nuestra familia fue una maravilla, ¿no? Porque gracias a ella, pues mi abuela pues vivió muy bien sus últimos años, aunque estábamos toda la familia alrededor, pero bueno, había que dormir con ella, había que cuidarla las 24 horas y Marta, pues bueno, fue como una hija más, ¿no? A mí por aquella época me tocó con mi hijo pequeño bebé, entonces pues tampoco pude hablar mucho con Marta, pero sí que algunas cosas que decía, yo pensé que esta mujer tenía una vida fascinante, ¿no? Y así fue. Después cuando la entrevisté, esta es la historia, se titula la llamada del altiplano. Ella nació en un pueblo minero, en el campamento minero en Potosí, en el centro de Bolivia. Tuvo una vida muy dura, de un padre alcohólico, de malos tratos, de, bueno, también un marido maltratador. Y ella, pues finalmente vino a España y empezó a trabajar cuidando personas mayores, y así es como llegó a nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, mira, esta foto es muy bonita. Aquí aparece Marta con mi abuela. Esta es la telefonista, ¿vale? Un poquito ya más mayor, sí, bastantes años más. sí. ¿Eh? Y, y aquí, por ejemplo, bueno, pues aparece también Marta, pues con sus hijas, ahí en Bolivia, luego con las hijas aquí en Pamplona, a las que ha ido trayendo y a las que ha ido reagrupando. Entonces, bueno, me parecía también una historia interesante de superación y, bueno, pues también para dar a conocer a todos los emigrantes, sobre todo mujeres emigrantes que viven entre nosotros y que, bueno, pues en general hacen los trabajos que nosotros no queremos hacer, ¿no? Que son el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, la casa, los hombres en la construcción, en la agricultura, pero gracias a ellos nosotros podemos seguir con nuestras vidas, podemos seguir trabajando, nuestros hijos están cuidados, nuestros mayores también, se recolectan nuestros campos, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que es muy importante, bueno, pues lanzar una lanza, ¿no? en favor de ellos y de todo lo que están haciendo, bueno, pues tanto en España como en otros países, ¿no? Esa es la historia de Marta, que como Marta pues, es un ejemplo, pero hay muchísimos más, ¿no? Otro de los apartados del libro es lo que mueve el amor. El amor al final es fundamental, ¿no? En la vida de todos. Y bueno, estas son historias de amor, así, sin más, bonitas, Tal cual. historias de amor en las que las mujeres, bueno, pues han cambiado su lugar de residencia, su profesión, su vida, bueno, pues por amor a un hombre, y que lo dejaron pues en muchas ocasiones todo, ¿no? Esta, por ejemplo, es Esther. Esther es la abuela de un compañero mío de la universidad, que cuando le dije que estaba escribiendo este libro, pues me dijo que tenía que contar la historia de su abuela. Ella pasó la guerra en Bilbao, ella vivía en Bilbao trabajando en Nestlé, la fábrica de los chocolates, y fíjate, todo el mundo durante la guerra casi se moría de hambre, ¿no? Pero ella al revés, ella engordó porque le daban chocolate y leche condensada, o sea, es una historia genial. Y luego le conoció a su novio, que era de aquí de Pamplona, y bueno, ya se vino a vivir aquí. Pero es que fíjate qué fotos, es que esto es una maravilla, Sí. ¿no? O sea, es que tú te trasladas con estas fotos pues totalmente a aquellos años y aquella sociedad. Y luego la última parte del libro se titula De película, y es lo que decía antes, que la realidad supera siempre y ampliamente la ficción, y es la historia de Hedwig, que es una amiga mía que es alemana, esta es su abuela, que también murió. Me hace mucha gracia ver estas fotos de chicas que ahora son más jóvenes que yo, ¿no? Sí. Entonces, Sí. claro, las ves así y dices, ¡buah! Esta es que era la abuela de mi amiga, ¿no? Y aquí Sí. en esta foto pues tendría 20 años. Sí. Y claro, pues ahora todas estas mujeres, la mayoría de las que aparecen en el libro ya han fallecido, bueno, otras no. Pero ver cómo ellas fueron jóvenes
también cómo tuvieron las mismas inquietudes que tenemos ahora nosotras, los mismos problemas con sus hijos, con su vida, con el trabajo, ¿no? Las que lo tenían. Y esta historia de esta alemana es genial porque ella, bueno, con esta historia se puede escribir un libro. De hecho, este es el título de mi libro, ¿no? Mujeres de novela. ¿Por qué? Porque cada una de ellas pues podría protagonizar una novela. Ella tuvo que huir de la Alemania del Este a la del Oeste, después reunirse con su hija, que, bueno, tuvo varios maridos porque uno murió en la guerra. O sea, una historia realmente súper, súper interesante. La verdad, y a mí mi amiga me la había contado algunas veces y digo, oye, bueno, pues esta es la oportunidad, ¿verdad?, de contarla en el libro. Bueno, mira, esta foto es muy buena. Sí. Veis que hay un agujero, ¿verdad? No es porque se haya roto la foto, no, es porque este señor llevaba la foto de su boda, la novia es Hedwig, esta chica que os he enseñado antes la foto, llevaba la foto en la cartera y la cartera en el bolsillo de la guerrera. Entonces a él le dispararon y cuando fueron a recoger sus pertenencias, bueno, él murió en la guerra, se encontraron con esa foto agujereada, pero había sido la bala pues de los soldados enemigos la que había impactado directamente en la foto. Entonces me parece genial esta foto. Bueno, genial. Quiero decir que fíjate lo que sufrió, ¿no?, esta pobre mujer. Claro. Pero bueno, visto como una historia, ¿no?, desde fuera, pues cómo uno se puede... Son todos ejemplos de resiliencia, ¿no?, de ver cómo a pesar de la adversidad, pues uno se puede, mejor dicho, se puede sobreponer y bueno, pues seguir adelante, ¿no? Y fíjate, aquí está Hedwig, ya muy mayor, y esto fue poco antes de morir, con sus hijos, con su nieta, es esta es mi amiga, y los niños de mi amiga, aquí la niña un poquito ya mayor y el bebé. Y fijaos, ¿no?, pues con todo lo que les sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Eso sería un poco el resumen, ¿no?, de las partes del libro y de las historias. Sí, oye, me parece maravilloso y hermoso que cada historia de tu libro está acompañada precisamente por las fotos como las que nos enseñas, ¿no? Sí, para situar al lector en el lugar y en el momento justo de la historia en el que se está viviendo. ¿Cómo fue para ti este proceso de selección de material de fotografías? Bueno, Erika, pues hubo de todo, hubo de todo, porque como siempre ocurre, pues hay gente que es muy ordenada y guarda todas las fotos en orden cronológico y tiene fotos y documentos pues para parar un tren. Pero había otras personas, pues nada, que un desastre, que no tenían, bueno, un desastre, quiero decir que o no las habían guardado porque no lo consideraron importante en su momento, o al final con las mudanzas y tal, ya se sabe que luego hay cosas que se pierden. Entonces, bueno, pues hay un poco de diferencia entre unos capítulos y otros, porque en algunos tengo un montón de fotos y porque no quise poner más, porque ya era un poco desproporcionada, ¿no?, la diferencia. Y en otros, bueno, pues prácticamente tengo la del libro de familia, la del documento de identidad y poco más. Pero bueno, la verdad es que todas las mujeres o sus descendientes, en el caso de que hubieran fallecido, pues se esforzaron un montón, me ayudaron muchísimo a buscar las fotos e incluso se divirtieron. Una señora estuvo una semana todos los días mandándome fotos con el móvil de las fotos que hacía porque se había subido al trastero y andaba ahí las mañanas enteras buscando fotos y me mandaba, ¿y esta te sirve? ¿Y esta qué tal? Pues esta igual es un poco pequeña, mira a ver si en esa caja tienes más. Y bueno, pues yo creo que al final para las protagonistas del libro y sus familias y para mí, pues fue muy, muy bonito, ¿no? Y cuando me llegaban fotos de, pues mira, he encontrado esta de la boda, tal, pues bueno, una maravilla. Y en cuanto a las fotos, también es muy curioso, porque ahora que hacemos fotos con el móvil, absolutamente de todo, pero bueno, te digo una cosa, hacemos fotos pero no las guardamos, o si aparecen ahí en una carpeta en el ordenador, pero yo no sé luego nuestros nietos qué fotos van a tener de nosotros, ¿no?, a pesar de tener tantas. Sí, claro. Claro, era muy curioso porque los años 30, 40, 50, la gente se hacía muy pocas fotos, pero las que se hacían eran como muy serias, ¿vale? Iban a los estudios de fotografía, se preparaban, se arreglaban, se peinaban, entonces eran unas fotos como de gente que parecía muy asustada porque había llegado ahí ese momento. Mira, te voy a enseñar una, que es que esta me encanta, ya verás. Mira.
A ver, ¿dónde está? Mira, esta. ¿Qué te parece? Esta foto de familia, Sí, tan sí, numerosa, sí, ahí arriba. Bueno, pues esta foto se hizo durante la Guerra Civil, ¿vale? ok. Eran varias hermanas y un hermano, en agosto de 1936, antes de que su hermano Teo partiera hacia el frente de Teruel. Entonces, este chico, que bueno, aquí parece mayor, pero igual tendría 18 o 19 años, se iba a la guerra, ¿no? Entonces, claro, si iba a la guerra, pues lo mismo, igual podía no volver si le Sí, mataban en la guerra, ¿no? Afortunadamente volvió, pero bueno, había muchos que no lo hacían. Entonces, bueno, pues toda la familia, los padres y todos los hijos se fueron a un estudio de fotografía en Pamplona para tomarse esta foto de familia. Y bueno, pues esta señora, que es una modista, que es esta de aquí, es la que cuenta la historia, pues ella se acordaba perfectamente. Bueno, ahora es esta, sí, ¿vale? Ahora es esta sí, señora. Ella sí. se acordaba cuando fueron a hacerse esa foto del vestido que se puso, que su madre les dijo poneos el vestido de los domingos, más elegante, y bueno, pues cómo guardaban como oro en paño esa foto antes de que su hermano se fuese a la guerra, ¿no? Pero fue muy bonito, la verdad, el proceso de recopilar las fotografías de familia. Sí, ahora que me cuentas, ¿no? El proceso de las personas que contaban la historia, de estar buscando fotos y el entusiasmo que les causaba, pienso que ¿Sí? qué bonita manera de reconectar con tu familia y con las historias de tus antepasados, ¿no? Sí, Digamos, que verlos, ¿no? Cuando tenían tu edad o cuando eran más jóvenes que tú, como dices, y de identificar esas similitudes, ¿no? Que a lo mejor hoy es tu abuela, pero en algún momento fue una joven con inquietudes y con efectivamente, dificultades. es muy bonito. Y Sí, bueno, todo el mundo la verdad que se ha quedado muy contento con el libro porque, bueno, para ellos también pues era como una oportunidad, ¿no? De ver su vida reflejada en un libro que ya va a quedar para siempre aquí en el libro. Y muchos, bueno, pues se enteraban de cosas de sus familias que no tenían ni idea, porque muchas de estas mujeres, claro, al final ya te pones a hablar y te desahogas y te cuentan cosas igual de hace 50 años. Y dicen, es que esto no lo sabe nadie, porque, pues bueno, pues al final la vida te va llevando por otros lados y no lo cuentas. Y bueno, pues ha habido gente que ha llorado, la verdad, al leer claro. las historias de sus madres, de sus abuelas, de sus tías, ¿no? Y esa emoción que han sentido al ver realmente lo que pasó. Mira, eso me ocurrió con una amiga mía, con Liria, que es una amiga de la universidad. También cuento la historia de su madre. Su madre tiene ahora poco más de 70 años y es una mujer que siempre ha estado enferma del corazón desde niña. Y bueno, pues siempre parecía que estaba muy grave, que se iba a morir, pero fíjate, este año ya va a hacer las bodas de oro con Ah, su marido y tienen un montón de nietos. Y bueno, es una mujer que está estupenda y guapísima. Y ella quería contar su historia de superación, pues en este caso no era con guerras ni con otros asuntos, sino que era con la enfermedad. Y la enfermedad es algo que nos puede tocar a cualquiera y como ella bueno, pues ha vivido así, ¿no? Entonces, pues sus hijos, la verdad que me decía mi amiga que se emocionaron porque no eran conscientes de lo que ella había pasado, porque al final ella era siempre su madre que estaba ahí al pie del cañón, pero bueno, al ver la historia desde su perspectiva, desde la de la madre y no desde la de ellos, pues la han visto de otra forma. Y como dices, esto nos puede servir a todos pues para reconectar con nuestra familia y para ver bueno, que la historia con minúsculas al final es la más importante, ¿no? La historia del día a día, de los enamoramientos, de los hijos, bueno, pues de las vicisitudes del día a día y que esa es la historia que hace la otra. Pero lo que pasa es que al final, pues en los libros de historia solo se estudia la de historia con mayúsculas, de las guerras, los tratados, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, dentro de unos años, cuando se estudie la pandemia de la COVID, ¿qué se va a estudiar? Estudiarán, bueno, pues las leyes, el confinamiento, cómo no se puede salir, las multas y tal, pero mientras tanto, pues mira, yo tengo dos primas que han tenido dos bebés este año, eso no se va a estudiar, pero claro, para ellas el confinamiento ha sido primero el miedo al contagio durante el embarazo y luego que todo fuera bien. Y bueno, tienen unos bebés preciosos y maravillosos, pero que solamente ven a la gente con mascarillas. He dicho dos primas, me he equivocado, tres.
3 primas, Sí. casi Sí. nada. Casi O sea nada. que la vida sigue aunque Así no es. se estudie en los libros de historia. Así es, así es. Y me parece sumamente interesante que tu libro al final deja al lector, ¿no? Con la invitación a observar las personas que conforman nuestra vida cotidiana y a Así encontrar lo es. extraordinario en lo que aparentemente es ordinario, porque no nos enseñaron a mirar con detenimiento. Sí, sí, bueno, yo ese es un poco el mensaje que quiero transmitir, ¿no? Que estas son 15 vidas extraordinarias del siglo XX, aunque no aparezcan en ningún libro, porque, bueno, pues ahora estamos muy acostumbrados de unos años a esta parte a recuperar las vidas de mujeres, que está muy bien, porque durante muchos años pues han sido las grandes olvidadas y ahora todo el mundo sabe quién es Marie Curie o quién es Frida Kahlo, ¿no? Por ejemplo, en Sí, sí, sí. México, o en España, pues quién fue Clara Campoamor, ¿no? Que luchó por el sufragio femenino, pero nadie sabe quiénes son todas estas mujeres que también están ahí, aunque no aparezcan en los libros de historia. Entonces, bueno, yo un poco lo que quiero transmitir con este libro es la importancia del ordinario, que el ordinario también es extraordinario, y la importancia de la historia con minúsculas y sobre todo el saber mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de que estas vidas están ahí. Seguramente que tú también tendrás, ahora si te pones a profundizar en tu familia, en tu vecindario, entre tus amigos, habrá infinidad de estas historias y bueno, pues es una manera de ponerlas encima de la mesa y de reconocerlas porque las historias pequeñas finalmente son las más grandes. Exactamente. Y Sonsoles, ahorita en esta época, digamos, tan progresista o en la que queremos ver al futuro e incluso distanciarnos del pasado, ¿qué crees que las mujeres de hoy podemos aprender de las mujeres del siglo pasado? Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Mira, yo creo que sobre todo es muy importante aprender la capacidad de superación, ¿vale? Que tenían estas mujeres y como decía antes, la resiliencia. Porque, bueno, es verdad que a muchas les ocurrieron cosas dramáticas. Antes era muy habitual, ¿no? Perder bebés. Ahora nos parece un drama, pero bueno, antes era lo más habitual. Se morían bebés en el parto, en los primeros años de vida y esas mujeres seguían adelante porque tenían más hijos, tenían problemas económicos y seguían adelante. Muchas también tendrían problemas con sus maridos, incluso problemas de malos tratos que antes era como muy habitual, ¿no? Ni se denunciaba ni nada porque se pensaba, bueno, pues mira, te tienes que aguantar y ya está, ¿no? Entonces, bueno, toda esta situación tan dura que vivieron todas estas mujeres y que se vinieron arriba, ¿no? Y que la superaron, yo creo que a las mujeres del siglo XXI nos tiene que enseñar a que nosotras, que tenemos la vida mucho más fácil y mucho más resuelta, que la mayoría trabajamos fuera de casa, bueno, dentro también, ¿no? Que tenemos este agotamiento, decimos siempre estoy agotada, no puedo más, vengo a trabajar y ahora los hijos y para aquí, para allá. Bueno, pues quizá deberíamos aprender un poco de estas mujeres, de nuestras abuelas, por ejemplo, y bueno, pues cómo supieron capear el temporal. Mira, yo me acuerdo cuando nació mi primer hijo, que ahora tiene 14 años, mi abuela, que todavía estaba bien, porque luego ya, bueno, pues empezó a tener Alzheimer y ya con los otros, pues ya no me daba tan buenos consejos porque, bueno, la pobre pues hacía lo que podía, ¿no? Pero con el mayor cuando yo me quejaba, ay, es que estoy agotada porque no he dormido, ay, es que no hace más que mamar cada media hora, tal, y siempre me decía, ay, hija, por eso hemos pasado todas. Y a mí me sentaba muy mal, porque yo en ese momento yo solo quería llorar, decir, no puedo más, esto va a ser así, se me ha arruinado la vida, va a ser así para siempre. Y me decía, por esto hemos pasado todas, y yo era como, pues vale, pero ahora la que lo estoy pasando soy yo. Entonces luego pensándolo yo decía, claro, es que fíjate, mi abuela, cuando crió a sus hijos, no tenía pañales, o sea, los niños se hacían pis encima y Sí. luego se tenían que cambiar la ropa, no tenían silletas ni cochecitos, los tenían que llevar a UPA. Ella siempre estaba sola porque su marido siempre estaba de servicio trabajando por los montes y por ahí, ¿no? Sin familia. Entonces digo, pues sí que realmente lo pasó mal y claro, me decía, pues lo hemos pasado todas. Ya, claro, eso te das cuenta después, pero bueno, yo creo que es una enseñanza y un aprendizaje pues para las mujeres actuales, ¿no? Sí, sí, sí.
Sonsoles, nos has dado una introducción en las historias o el tipo de historias que conforman tu libro, pero para abrir más el apetito de los lectores, ¿nos puedes compartir una de las historias que están en tu libro, por favor, a más profundidad? Pues mira, yo si queréis os puedo leer, si queréis, no sé si se va a hacer muy Adelante. largo, os puedo leer una que, bueno, que como es por la que he empezado y es la historia de la portada del libro, pues si queréis os voy a leer la de Amor por teléfono, Por porque además favor. es cortita, Sí, y sí, bueno, pues yo creo que, como tú dices, puede ir abriendo boca, ¿no? sí, exacto. Para pasar después del aperitivo al primer plato. Vale, Adelante, adelante. bueno, allá voy. Se titula Amor por teléfono. Lari es mi abuela, ¿vale? La de la foto. Entonces ahora si queréis mirar un poco la foto, que la tengo Sí, también aquí detrás, aunque está a lo lejos. sí, la muestro yo Describo acá. la foto. Lari sonríe a la cámara con el auricular del teléfono en su oído izquierdo. El fotógrafo que recorre la comarca ha llegado a El Tiemblo, Ávila, y ella no quiere perder la oportunidad de que la retrate en su puesto de trabajo. Sáqueme bien guapa, que se la quiero enviar a mi novio para el Día de los Enamorados. Le pide, mientras hace como que trabaja, sentada frente a una mesa y con un aparato lleno de cables delante, con los que establece las conferencias con los pueblos cercanos. Corren los primeros días de febrero de 1948. Lari tiene 24 años y hace solo unos meses que conoció a ese chico tan galante, Aníbal, un guardia civil del puesto de El Barraco, con bigote a lo Clark Gable y nombre del general cartaginés que atravesó los Alpes con un ejército de elefantes. Pero eso ella aún lo desconoce. Lo que sí sabe es que de tanto comunicarse con él, aquí tiemblo, aquí barraco, se ha enamorado. Primero de su voz y después de todo él, de su labia y de sus labios, de su pelo con ondas engominadas, su olor a perfume y gel de masaje para después del afeitado, sus zapatos lustrosos tras cepillarlos con ímpetu a diario, su traje y su corbata cuando va de paisano y su porte de galán, brazo a la cintura y piernas flexionadas cuando le fotografían. Esta es la foto, aquí están los dos, aquí se le ve mejor, ahí que digo del pelo engominado, el traje y tal. Sí. Bueno, sigo. Y ella, tan alta y espigada, con su larga melena castaña y rizada, que recoge y adorna con un lazo y sus pendientes de aro, se ha convertido así en la novia del guardia civil de Puertas. Pero Lari no es la protagonista de una novela histórica, de esas que recorren la miseria de la posguerra española y los tiempos de los maquis. Lari es real y aún vive. Tiene 94 años y la cabeza totalmente perdida. Apenas habla, pero aún se pinta los labios de carmín en la habitación de su residencia de ancianos. Ay, es que me emociona. Lari es mi abuela materna, la madre de mi madre, la que me llevaba a tomar chocolate con churros cuando tenía 3 años y me colocaba servilletas de papel a modo de babero para que no me manchase. La que me cosía los vestidos con nido de abeja y la que ahora me mira, otra vez con sus ojos de 24 años, desde una imagen en blanco y negro con los bordes dentados y en cuyo reverso aún se lee Foto Palmiero, Madrid, 14 de febrero de 1948. Uy, perdón, ¿eh? No, no. Ay, qué horror. Ah, ya está, ya me he calmado. El fotógrafo vuelve a enfocar hacia esa joven telefonista que viste camisa blanca, una chaqueta de lana gruesa con un estampado de cuadros en la parte delantera, que hace teatro en el grupo parroquial, baila tangos y pasodobles y tiene pose y mirada de actriz. A la izquierda del escritorio y pegado a la pared, un dibujo a carboncillo de la Virgen y el Niño Jesús dibujado por ella misma, y a su lado una lista con extensiones telefónicas más frecuentes. A la derecha, otro dibujo, un tintero y una revista. Aníbal, tengo una sorpresa para ti, le dice a través del cable del teléfono cuando el fotógrafo ya se ha marchado. ¿Y qué es? Le pregunta curioso. Ah, ya lo verás el día de San Valentín. Solo te daré una pista. Seguro que es algo muy guapa. Casi tanto como Vivian Leigh, le confiesa presumida. A los 4 meses, ese fotógrafo volvió al pueblo y entonces se retrató a la parejita en un camino de tierra delante de una verja.
La instantánea, revelada también en Foto Palmiero Madrid el 16 de junio, es una imagen de verano, romántica, pero no al nivel del arrebato de lo que el viento se llevó. Lari lleva un vestido blanco de manga larga que le cubre las rodillas y está rematado por flores más oscuras en el cinturón y en los hombros. Zapatos negros de poco tacón y una flor en el pelo. Aníbal, a su lado, con traje y corbata, posa su mano izquierda en la cintura y la derecha en el bolsillo de la americana. Quizá ya lo intuían, pero la boda no tardó mucho en llegar. Eran tiempos de noviazgos cortos y vidas aceleradas. Así, el 23 de septiembre de 1949 se casaron en Ávila. Creo que ese mismo día me quedé embarazada. Las señoras mayores del pueblo hacían sus cálculos cuando nació tu madre, el 14 de junio, porque creían que me había casado estando. Pero no, me confesaba divertida. La boda, el embarazo y abandonar el teléfono fueron de la mano. Entonces, cuando nos casábamos, dejábamos de trabajar. Había que atender al marido, los hijos, la casa. Además, no había tantas comodidades como ahora. No existían los pañales desechables ni las silletas. Los niños se hacían pis encima y había que llevarlos siempre en brazos. Me contaba hace unos años cuando mi hijo mayor era un bebé. Y entonces, aún lúcida, se extrañaba de ver a tantos hombres empujando los cochecitos por la calle. Hay que ver cómo se ocupan de los niños. Antes no los cogían porque les manchaban la ropa. Entiendo. Resulta difícil imaginar a Clark Gable con un cerco de pis en el uniforme verde de servicio. Impensable. A los 3 años de nacer mi madre, dejaron Ávila y comenzaron, como la mayoría de las familias de la Guardia Civil, su peregrinaje por España, de pueblo en pueblo, de ascenso en ascenso, con un hijo de una provincia y otro de otra, con amigos en todas partes y en ninguna, lejos de la familia. Lari y Aníbal criaron 3 hijos, todos con estudios universitarios. Se enorgullecían, fueron abuelos de 6 nietos y Lari hoy tiene 7 bisnietos y 2 en camino, aunque ya no sepa quiénes son esos niños que la saludan, la besan y la llaman Yaya. Y todo gracias a un cable de teléfono, a una voz seductora que llegó al oído apropiado recorriendo kilómetros, a un noviazgo tan moderno como las actuales citas a través de los portales de ligues en Internet. Quizá por eso los dos siempre se comunicaron muy bien, aunque también discutían. Ella siempre esperaba su aprobación y terminaba todas las frases con una muletilla, ¿verdad, Aníbal? De la que nos reíamos y burlábamos los nietos. Miro y remiro la foto de dientes dentados, pero no me habla. Por más que me esfuerzo en escudriñar todos los detalles, en averiguar el color de esa chaqueta de cuadros, del lazo de su pelo, y en escuchar de la boca de esa joven telefonista un «aquí tiemblo, dígame», pues ya está, ese es el primer capítulo. Sonsoles, muchas gracias por compartir este momento tan personal, ¿no? Y la historia de tu abuela. Sí, Y creo que reafirma la perspectiva que tengo, la percepción de que leer tu libro nos da a los lectores la motivación para empezar a hacer nuestras propias entrevistas entre nuestros familiares, entre las mujeres que conforman nuestra familia, para que sus historias no se pierdan, sino que se queden muy cerca de nosotros. pues ojalá, Erika, ojalá que sí, porque yo creo que la gente cuando lea el libro, pues bueno, así como yo he contado la historia de mi abuela, todo el mundo tiene abuelas, tiene madres, tiene suegras, tiene tías, tiene vecinas, ¿no? Y seguramente esto les va a ayudar a investigar un poco más en su pasado y ojalá, o sea, me encantaría que luego al cabo del tiempo me dijera a alguna persona que haya leído el libro, oye, pues mira, gracias a tu libro he estado averiguando y he escrito la historia de mi abuela, aunque no se publique, hombre, si se publica, pues mejor, porque otras personas la podrán leer, pero bueno, o sea, la puedes tener como un legado para tus hijos y como el mejor tesoro familiar, mucho mejor que cualquier herencia. Yo estoy convencida de que la mejor herencia son las historias, los valores y los aprendizajes que hemos tenido de nuestros mayores, porque eso, eso nadie lo puede suplir de otra forma. Sí, y son historias que a lo mejor no cuentan de manera natural, ¿no? Sino que somos nosotros quienes tenemos que insistir, preguntar, indagar para enterarnos, porque estamos más acostumbrados en platicar en el hoy, ¿no? Y no Eso recordar es. el ayer.
Bueno, siempre hay gente a la que le interesan más las historias de la familia, ¿eh? A mí la verdad que yo ya desde que era niña, o sea, antes de ser periodista, cuando todos los años íbamos a la playa de vacaciones, ¿no? Íbamos pues mis padres, mi hermana y yo y mis abuelos. Y entonces, bueno, pues yo siempre todos esos viajes que eran como 6 o 7 horas, porque no eran las carreteras como ahora, yo siempre le decía a mi abuela que me contara historias de su infancia. Igual a mi hermana pues no le interesaban tanto, porque bueno, cada uno tenemos bueno, pues nuestras preferencias y cosas que nos gustan más que otras. Entonces, pues yo muchas de estas historias, y bueno, historias fantásticas de la guerra civil, de cuando mi abuela era una niña y bueno, pues cómo veía los obuses, ¿no? Pasar por ahí encima, o bueno, o sea, eran historias realmente horrorosas, ¿no? Horrorosas de muertos y de guerra, pero a mí desde niña me encantaban y yo en vez de que me contara un cuento, yo quería que me contara esas historias. Entonces, bueno, pues estaría muy bien quizá que nosotros también a nuestros hijos pues les enseñáramos fotos de cuando éramos pequeños, Sí. de nuestras bodas, de cuando sus padres éramos novios, pues de viajes, o yo qué sé, yo cuando estuve, por ejemplo, haciendo un Erasmus en Inglaterra, porque esos son vivencias que en el día a día pues nuestros hijos se pierden porque se creen que su madre pues es una señora que está ahí haciéndoles la cena y llevándoles al entrenamiento de futbito, pero cuando yo a veces les cuento estas cosas, ay mamá, pero tú viviste en Inglaterra. Sí, hijo, sí, yo es que también tuve una vida antes de que tú nacieras, ¿no? Sí. Entonces se quedan asombrados y yo creo que puede ser muy, muy beneficioso también para ellos que nos vean con otros ojos y que vean que también hemos hecho otras cosas. Claro. Sonsoles, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo, estas historias y sobre todo por recordarnos a través de tu libro y de esta conversación la maravilla de encontrar la relevancia en las historias que normalmente catalogamos como ordinarias, cotidianas o del diario, ¿no? Y encontrarles y exprimirles el valor que realmente tienen. Eso es, pues muchísimas gracias a ti, Erika, por invitarme a participar bueno, pues en este diálogo que la verdad que ha sido muy bonito, lo he pasado muy bien, he disfrutado un montón, ha habido de todo, ¿verdad? Para reír y para llorar, como la vida misma. Y Literal, bueno, sí. pues espero que a las personas que vayan a leer este libro y que estén participando pues en estos clubes de lectura, pues bueno, les interese, encuentren ese valor en las historias, les ayude a profundizar también en sus vidas y bueno, pues ojalá podamos encontrarnos así virtualmente, ahora que es tan fácil, ¿verdad? En otro Sí. momento y bueno, pues para hablar sobre el libro, sobre lo que les han parecido, qué historias les han gustado más, cuáles les han llegado más profundamente o aquellas otras pues que pueden tener también más similitudes con sus propias vidas. Así que muchísimas gracias por todo, un placer charlar Igualmente. contigo y muchas gracias por recomendar mi libro Mujeres de Novela. Nos Gracias. encantó, lo hacemos con muchísimo gusto y muchas gracias a ti. Esperamos hablar en el futuro sobre tu obra más reciente, entonces, de que Vale, tengamos cuando queráis. oportunidad. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Un abrazo, Adiós. Sonsoles. Buen Otro. día. Adiós. 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 Igualmente, hasta luego. Adiós.